Bueno, Dios me lo bendiga grandemente a todos ustedes. Hoy en día le damos a dar gracias al Señor porque ha permitido predicar la palabra. Y le doy gracias al Señor porque por un día más de vida, porque Él es el que permite las palabras. Él es el que permite predicar las palabras. Que Dios me lo bendiga grandemente a todos ustedes. Que Dios sea hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, con el título El camino de Dios es justo. Le damos la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios. Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Que sea usted, Señor, hablando, Señor, hablándole a la juventud, Señor, hablándole al incrédulo, Señor, al apartado, Señor. Que esta palabra llegue a su corazón, Espíritu Santo. Que sea usted hablándole, papá, en esta hora, Señor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios. Amén. Mas el impío, si se apartaré de todos sus pecados que hizo, y guardaré todo mi estatuto, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá, si se apartaré de su camino. Mas si el justo se apartaré de su justicia, y cometiera maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mi camino, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echa de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacéis un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. La palabra del Señor está hablando en esta hora de algo muy importante sobre el que dice el camino de Dios es justo. Dice, mas el impío, si se apartaré de todos sus pecados que hizo, y guardaré todo mi estatuto, y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Esto está diciendo, mas el impío, si se apartaré de todo de su pecado. Está diciendo que si el impío se aparta del mal camino que lleva, de cierto no morirá, sino vivirá. Esto es algo muy importante, que la palabra está hablando de algo sobre el camino de Dios justo. Y guardará todo mi estatuto, y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Está diciendo que si el impío se aparta de su mal camino, hiciere la voluntad de Dios, si guardara su estatuto, de cierto no morirá, sino vivirá. Esto no está hablando de algo importante, que dice que si nosotros nos apartamos del mal camino que llevamos, no vamos a morir, sino que vamos a vivir en esta tierra. Pero después que venga Cristo nos vamos. Entonces esto es algo importante, que la palabra de Dios está hablando algo muy profundo, algo muy importante sobre el camino de Dios justo. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. O sea que todas las
Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Esto quiere decir que si nosotros lo apartamos por el mal camino que llevamos y nos convertimos a Cristo, ¿qué dice? Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Esto quiere decir que si nosotros estamos en pecado, estamos en un camino que no es recto delante de los ojos de Dios. Esto dice que si nosotros lo apartamos por el mal camino que llevamos, todas las transgresiones que cometió no le será recordada, y en su justicia que hizo vivirá. Esto está hablando de algo muy profundo, que si el hombre o que si nosotros nos apartamos del mal camino que llevamos y obedecemos a lo que Dios nos está hablando en esta hora, que tenemos que guardar su estatuto y quisiéramos que andemos rectos delante de Dios, o sea, que lo que cometimos antepasado no será recordado, sino que dice, en su justicia que hizo vivirá. Esto está hablando de algo muy importante, que si nosotros nos apartamos del mal camino que llevamos y nos convertimos al camino que Dios quiere para llevarnos a la vida eterna, viviremos. Pero si nosotros no lo apartamos del camino mal que llevamos, podríamos morir, nuestra alma se puede perder. Por eso dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartaré de su camino. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor, no vivirá si se apartaré de su camino. Esto quiere decir que si Él no quiere la muerte del impío, Él lo que quiere es que el impío se aparte para Él le darle vida eterna. ¿Por qué esto es necesario? Porque la palabra está hablando de algo muy importante en esta hora, que dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartaré de su camino. Dice que no vivirá si se apartaré de su camino. Esto quiere decir que si nosotros estamos caminando por el camino que Dios nos ha dicho que no caminemos, no vivirá. Pero si Dios nos dice que nos apartemos del mal camino que llevamos, que nos apartemos de las cosas que nos van a hacer apartar, que nos apartemos de las cosas que no van a hacer que nosotros crezcamos espiritualmente, dice, no vivirá. Pero si nosotros caminamos por el camino que Dios quiere, si nosotros caminamos por el camino que Dios quiere, porque el camino que Dios nos quiere hacer caminar, Dios nos dará vida en esta tierra. Mas si el justo se apartará de su justicia y cometiera maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió por ella morirá. ¿Qué es lo que dice? Mas si el justo se apartará de su justicia y cometiere maldad, hiciere conforme a toda la abominación que el impío hizo. Porque vemos que el apartado, el que está en el mundo, ese no tiene conocimiento casi de la palabra de Dios. Pero esto está hablando que lo que ya tenemos conocimiento, no habrá excusa algún día en el reino de los cielos. Porque Dios puede tener misericordia de los que están en el mundo, porque quizás ellos no tienen conocimiento, quizás no conocen a Dios. Pero nosotros, los que hemos llegado a Cristo, ya tenemos un poco conocimiento. Por eso la Biblia nos está hablando de algo muy importante, que si el impío se aparta del mal camino que lleva y se deja andar en el camino que Dios quiere, vivirá. Pero si el impío no se aparta del mal camino que lleva, morirá. Por eso la Biblia nos está hablando de algo muy importante en esta hora. Mas si el justo se apartará de su justicia y cometiera maldad, hicieren conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. ¿Qué es lo que está hablando? Mas si el justo se apartará de su justicia y cometiera maldad. ¿Cuáles son los justos? Los que no cometen pecado, los que andan rectos delante de Dios. Y dice, mas si el justo se apartará de su justicia y cometiere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. ¿Por qué? Porque la maldad, el pecado, es abominación ante los ojos de Jehová. Si el justo se apartará de la justicia,
está cometiendo pecado. Por eso es de algo muy importante que la Biblia nos está hablando. Por eso si el impío se aparta del mal camino que lleva y regresa al camino que Dios quiere, si aquella persona que anda en el mal camino, porque hay a veces que nosotros cometemos pecados, sí, pero esto se trata de que nosotros, que cuando cometamos un pecado tenemos que levantarnos y nos alabar y apartándonos del mal camino, apartándonos del pecado que hemos cometido. Por eso si nosotros vamos por el mal camino que Dios nos ha dicho que no caminemos, eso sería abominación de Dios. Pero si Dios nos dice que caminemos por el camino que Él quiere, tendremos vida eterna. Entonces esto es algo muy importante que la Biblia nos está hablando, que si el justo se apartará de su justicia, cometería maldad y hiciere conforme a toda la abominación que hizo el impío. Por eso el impío peca, pero si el justo se aparta de lo bueno que está haciendo, sería conforme a la abominación que el impío está haciendo. Por eso es algo muy importante que la Biblia nos habla. Por eso Dios nos habla todos los días. Dios nos habla a nosotros que nos apartemos de la maldad. Dios nos habla a nosotros que ya no sigamos cometiendo más pecados, porque eso no es bueno. Hay algo en el corazón que no es de parte de Dios, y es la maldad del hombre, es la maldad de nosotros. Por eso Dios nos está hablando en estos tiempos, en esta hora, porque Él sabe que el impío, que nosotros no podemos por nuestra propia fuerza, sino es la fuerza de Dios. Porque si estamos aquí de pie es por la fuerza de Dios. Por eso Dios nos habla en esta hora, por eso Dios le está hablando a aquel apartado, por eso Dios le está hablando a alguien que no conoce de Dios. Pero si hay alguien que no conoce de Dios, en esta tarde va a conocer de Dios, que va a saber que Dios le está hablando en esta tarde, porque Dios está hablando a aquel persona que está viendo el video, y Dios también me está hablando a mí. Por eso es necesario que dice el título: el camino de Dios es justo. El camino de Dios es justo, porque cuando vemos que cuando nosotros caminamos en el camino que Dios nos ha dicho, vamos a fracasar. Pero si nosotros caminamos en el camino que Dios quiere, no vamos a fracasar algún día, sino que Dios nos va a recompensar en el reino de los cielos. Por eso Dios nos está hablando en esta mañana, Dios nos está hablando en esta tarde que el camino de Dios es justo. Por eso hay a veces que nosotros caminamos en el camino que Dios no nos quiere hacer, caminar. ¿Por qué? Porque Dios es el principio y Él es el fin. Por eso la Biblia nos habla de algo muy importante, de algo muy interesante, que el hombre, aquella persona, aquella mujer, aquel niño, joven, adulto, tiene que saber. ¿Por qué? Porque dice: ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Si el impío se aparta de su mal camino, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, por el pecado que cometió, por ella morirá. Porque esto no se refiere que porque uno vaya a la iglesia y se aparta, pero Señor, yo algún día fui a la iglesia. No. Hay que perseverar hasta el final. Por eso la Biblia nos está hablando que el impío tiene que apartarse del mal camino que lleva. El impío tiene que apartarse del mal camino que lleva. ¿Por qué? Porque, como le repito y le vuelvo y le digo, que cuando uno camina en el camino que Dios nos ha dicho que caminemos, vamos a fracasar algún día. Pero si nosotros caminamos en el camino que Dios nos ha dicho que caminemos, no vamos a fallar. ¿Por qué? Porque el camino de Dios es justo. El camino de Dios es justo. ¿Por qué? Porque hay un camino que lleva para la vida eterna, pero hay otro camino que lleva a la perdición totalmente, que es el infierno. Entonces, si el impío no se aparta de su mal camino, va a fracasar algún día y va a morir. Pero si el impío reconoce que solo hay un Dios que nos puede apartar, va a tener vida eterna. Y le dijere, no es recto el camino del Señor. Oí ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Por eso el camino de Dios es recto, sino que el camino torcido es el que lleva a nosotros. El camino torcido es el que camina el hombre, porque el camino de Dios, eso es recto. Por eso la Biblia está hablando de algo muy importante. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo. Dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, y morirá. Quiere decir, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Justo alguien que obedece a Dios. Pero si hay alguien que obedece a Dios y se aparta
de la justicia que está haciendo y se aparta y comete iniquidad, comete pecado, dice que morirá por ello, por el pecado, por la iniquidad que hizo. Entonces esto es algo muy importante que la palabra nos está hablando en esta tarde. Por eso es importante que Dios nos habla todos los días. Dios nos dice que nos apartemos del mal camino que llevamos, que el mal camino que llevamos, eso nos dirige a un lugar de condenación. Pero si nosotros caminamos en el buen camino que Dios nos ha dicho que caminemos, gloria a Dios. Por eso Dios nos está hablando en esta hora. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Esto es algo importante, este versículo donde dice, apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Por eso es algo importante que la Biblia está hablando sobre que el impío, sobre lo que cometen pecado, nos está hablando a todos nosotros, que si nosotros nos apartamos, porque hay a veces que somos impíos nosotros, porque aún sabiendo la verdad hacemos lo malo. Entonces esto es algo necesario que la palabra nos está hablando en esta tarde. ¿Por qué? Porque si nosotros lo apartamos del pecado, de la iniquidad que nosotros hacíamos cuando estábamos en el mundo, vamos a hacer vivir nuestra alma. Por eso la palabra nos está hablando en esta hora, apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Esto quiere decir que si nosotros lo apartamos del mal camino, si el impío se aparta del mal camino y hicieron el derecho y la justicia que Dios quiere, hará vivir su alma. Si nosotros lo apartamos del mal camino, del pecado que llevamos, del pecado que cometemos todos los días, haremos vivir nuestra alma. Porque dice en la Biblia que cuando uno peca, uno mismo está defraudando su alma, uno mismo defrauda su alma, la está inclinando al Sheol. Por eso es algo importante en la Biblia que nos está hablando, que si nosotros hemos caído, levantémonos, pero apartémonos del mal camino, apartémonos del pecado que estamos cometiendo. Por eso la Biblia nos habla de algo muy importante, porque Dios ayuda a alguien que quiere ayuda. Pero si hay alguien que no quiere que Dios lo ayude, Dios no lo puede ayudar. ¿Por qué? Porque esa persona no nos necesita. Pero si hay alguien que quiere que Dios lo ayude, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y dice, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Porque cuando uno ve, cuando uno ve que un pecado está haciendo, cuando uno está viendo que está haciendo algo malo de Dios, hay que apartarse. Ya no hay que cometer lo mismo que uno cometía. Por eso, si el impío se aparta del mal camino que lleva, de cierto no morirá, sino vivirá. Por esto es algo muy importante que la palabra nos está hablando en esta tarde. Que hay que apartarnos del mal camino. Caminemos, que el camino de Dios es justo y es recto. Hay dos caminos. El camino que lleva para la vida eterna y el camino que lleva al infierno, que es la mayor condenación allá abajo. Por eso Dios no habla a tiempo y fuera de tiempo. Por eso Dios no habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios no está hablando en esta tarde que hay que apartarnos del pecado, que hay que caminar por el buen camino. Hay que caminar por el buen camino, que es andar en la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos está hablando de algo muy importante. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos son rectos. Por eso es algo muy importante, que si nosotros miramos con nuestros propios ojos y nos apartamos, de cierto no morirá, sino que vivirá y tendrá vida eterna en el reino de los cielos. Por eso la Biblia nos está hablando de algo muy importante, gloria al Señor, porque nosotros tenemos que apartarnos, del mal camino que llevamos, del camino que Dios hace ver que nosotros pequemos, gloria al Señor. Por eso nosotros tenemos que apartarnos, del mal camino que llevamos, porque eso delante de Dios eso está mal. Por eso nosotros tenemos que caminar por el camino que Dios quiere que caminemos. Tenemos que caminar por el camino que Dios quiere que caminemos, porque eso es muy importante, porque hay doble camino. Yo ya le dije que hay uno que lleva a la vida eterna y hay uno que lleva a la mayor condenación. Por eso el impío, si se aparta del mal camino que hace, que lleva, de cierto no morirá, sino que tendrá vida eterna. Por eso nosotros tenemos que apartarnos, apartémonos de la maldad, apartémonos del mal camino que llevamos.
Por eso el camino de Dios no es el que está torcido, sino es nuestro camino, es el que está torcido. Es nuestro camino el que está torcido. Por eso nosotros, mi hermano, tenemos que apartémonos del mal camino que llevamos. Apartémonos del mal camino, porque esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que alimenta nuestra alma. Esta es la palabra que alimenta nuestro espíritu. Por eso nosotros, aquel joven, aquella joven, aquel adulto, aquel que no tiene de Dios, aquel que anda apartado de Dios, llega a los pies de Cristo, que esta palabra te va a dar aliento y vida. Esta palabra nos da aliento de vida. Por eso la gente, hay a veces que no quieren llegar a Cristo. Pero tenemos que llegar a Cristo, mis hermanos. Lleguemos a Cristo. Gloria al Señor. Lleguemos a Cristo, que esta es la palabra el que nos va a hablar. Le damos toda la honra y la gloria al Señor, porque ha permitido que yo predique la palabra. Ya sabemos que tenemos que caminar por el buen camino, que es justo. El camino del Señor es justo. Por eso el impío, por eso aquella persona que está pecando, por aquella persona que anda en el camino torcido, que no es de Dios. Apartémonos del mal camino que no nos lleva a la buena vida eterna. Caminemos por el buen camino que Dios nos ha dicho que caminemos. Caminemos por ese buen camino. Lleguemos a los pies de Cristo. Reconciliémonos de nuevo. Que si hemos caído, levantémonos en pie de guerra. Y para adelante. Si hemos caído, reconozcamos. Y para adelante, mis hermanos, porque esto es así. Tenemos que apartarnos del mal camino. Por eso la Biblia nos está hablando en esta tarde. Este es el buen camino. La palabra, la que alimenta nuestro espíritu, la que le da fuerza a nuestro espíritu. Mi alma alaba a Cristo. Dios le bendiga, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Y ya saben, esta es la palabra que da vida eterna. Por eso la palabra nos habla de algo muy importante, que si nosotros nos apartémonos del mal camino que llevemos, apartémonos del mal camino que llevemos. Por eso esta es la palabra que le da vida a nuestro espíritu. Esta es la palabra que le da vida a nuestra alma, porque dice que cuando uno peca, uno mismo está defraudando su alma, uno la está inclinando al Sheol. Por eso, mis hermanos, por eso aquel amigo, aquella persona que está viendo el video, apartémonos del mal camino que llevamos, porque como les repito, si caminamos en un camino que Dios no nos ha dicho que no caminemos, algún día vamos a fracasar, algún día vamos a caer. Por eso la palabra, esta es la palabra que nos da vida eterna. Por eso nosotros tenemos que apartarnos. Apartémonos del mal camino que llevamos, mis hermanos. Apartémonos, porque esta es la palabra que nos da vida eterna. Por eso está hablando de los impíos, de los que cometen pecado. Si nosotros cometemos pecado, si hemos caído, levantémonos nuevamente, que el camino del Señor es justo. Porque el camino del Señor no es el que está torcido, es nuestro camino el que está torcido. Si estamos pasando por batallas, por momentos duros, no es porque Dios es malo, sino que uno mismo se busca la guerra del diablo, ahí donde el diablo nos hace caer. Por eso uno mismo se busca la guerra del diablo. Por eso nosotros tenemos que andar por el buen camino que nos lleva a la vida eterna. Porque hay dos caminos, que hay un camino que nos lleva a la vida eterna, pero hay otro camino que nos lleva a la gran condenación, que es el infierno. Por eso la palabra nos está hablando en esta hora. Por eso la palabra nos habla en esta mañana, que el hombre tiene que apartarse del mal camino, que aquel joven tiene que apartarse del mal camino, que aquella mujer que está pecando, aquella mujer que va en el mal camino, hay que apartarse del mal camino, porque el mal camino no es un camino que es bueno, es un camino que nos lleva a la mayor condenación. Por eso nosotros, si estamos caminando por el mal camino que llevamos, apartémonos del mal camino y comencemos a caminar por el camino que Dios quiere. Amén. Eso era la palabra de hoy día. El buen camino de Dios es justo, mis hermanos. Caminemos por el buen camino. Porque quizás la gente dice, yo no quiero ser cristiano porque eso a mí no me gusta. Pero esto no es de que a tú no te gustan, a mí me gusta. No es lo que Dios quiera. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. El que quiere que su alma se vaya con Cristo, tiene que aceptar a Cristo en su corazón. El que quiere ser arrebatado cuando Cristo venga, tiene que llegar a los pies de Cristo. Por eso la gente muchas veces dice, a mí no me gusta ser cristiano. ¿Por qué? Porque allá se ponen faldas largas, eso no me gusta. A mí no me gusta ser cristiano. ¿Por qué? Porque allá se ponen camisa manguilarga, pero no. El que quiere de verdadmente su salvación, tiene que llegar a los pies de Cristo. Ya saben, mis hermanos, Dios me lo bendiga.
Dios me lo bendiga grandemente a todos ustedes y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Esa fue la palabra de hoy día. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos cubra y que Dios bendiga a todas las personas que se conectaron y que vieron el video. Dios me lo bendiga grandemente a todos. Amén.